Mis amores, estamos trabajando el adverbio, ¿verdad? El día de ayer vimos lo que era el adverbio. ¿Se recuerdan que dijimos que era el adverbio? Pues el adverbio es una palabra, muy bien, pero ¿qué hace esa palabra? Es una palabra que va a modificar en una oración al verbo o al adjetivo. También puede modificar a otro mismo adverbio. Ayer vimos esta oración donde decía Mónica estudia. Y nosotros queríamos modificar esta oración y le colocamos otra palabra donde la palabra bastante. Muy bien. Entonces ya modificamos al verbo, porque recuérdense que aquí dijimos que Mónica era el sustantivo, ¿verdad? Estudia es el verbo, porque recuérdense que es del verbo estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia, etc. Y bastante vino a modificar al verbo, porque decimos, ¿qué decíamos de Mónica? Que estudiaba, pero ahora decimos que estudia bastante, ya estamos modificando al verbo. Entonces, bastante es la palabra que viene a modificar al verbo en nuestra oración. Entonces, este es un adverbio, porque está modificando nuestra oración. Y aquí en especial, ¿a quién modificó? Al verbo, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos otra oración que dice la clase buenísima. Entonces, clase, ¿qué sería? El sustantivo, muy bien. Y buenísima es un adjetivo, ¿verdad? Porque nos está diciendo, le está dando una calificación a la clase. ¿Cómo está? Buenísima. Es un adjetivo. Recuérdense que los adjetivos califican al sustantivo. Y si nosotros queremos agregarle un adverbio para que modifique esta oración, se lo podríamos colocar acá. Y escribimos estuvo, ¿sí? Entonces aquí ya no decimos nosotros que es solo la clase buenísima, no, sino estuvo buenísima. Entonces esta palabra es el adverbio, porque vino a modificar. ¿A quién vino a modificar? Al adjetivo. Ya no decimos, ¿cómo estuvo la clase? Buenísima. Entonces ya no decimos la clase buenísima nada más, sino que estuvo buenísima, ¿sí? Entonces, para que nos quede claro, mis amores, que el adverbio es una palabra que viene a modificar a una oración. ¿Pero a quién modifica? Modifica a un verbo o modifica a un adjetivo. También puede modificar a un mismo adverbio, ¿sí? Muy bien, como ya sabemos que es el adverbio y sabemos que es una palabra que viene a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, entonces también vamos a aprender hoy que hay varias clases de adverbios y los vamos a ver ahorita. Muy bien, tenemos aquí las clases de adverbios. ¿Cuáles son las clases de adverbios que vamos a aprender? Adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de cantidad, adverbios de modo, adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. Eso es lo que vamos a trabajar, mis amores, ¿sí? Entonces les recuerdo que los adverbios, ¿qué es un adverbio? Le va a decir su papá, mi hijo, ¿qué aprendiste hoy en comunicación y lenguaje L1, o sea, español? Fíjate, papi, que hoy aprendimos una palabra que se llama adverbio. ¿Y qué es, mijo? Fíjate que es una palabra que cuando nosotros tenemos una oración, esa palabra nos sirve para modificar una oración, pero va a modificar a un verbo o va a modificar a un adjetivo dentro de la oración, ¿sí? Para eso nos sirve, para modificar. Muy bien, mis amores. Me hacen favor de que todo lo que estamos escribiendo acá, lo que estamos aprendiendo, tiene que estar en el cuaderno. Esto tienen que copiarlo en el cuaderno.